Hola, muy bienvenidos. Esta es otra entrega de Error Tipo 2. Hoy vamos a conversar y es un enorme placer poder hacerlo con el doctor Jorge Ávila, que es economista, es PhD, se graduó en Chicago ya hace bastante tiempo y dedicó toda su vida a estudiar la economía, especialmente, hasta donde a mí me consta, a los asuntos monetarios. No es tan frecuente que el doctor Ávila participe de presentaciones de este tipo, así que yo me siento muy honrado, muy halagado de poder compartir con todos ustedes este rato de conversación en un momento en que el país pide más explicaciones, por lo menos a los que no entendemos bien. Y como esta idea es que podamos seguir aprendiendo, va a ser una gran oportunidad y la celebro. Jorge, ¿cómo le va? Mil gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy bien, Walter. ¿Cómo, Muy bien, muy cómo bien. están sus cosas? Muchas ¿Bien? gracias por llamarme. Eh, Encantado de estar acá. Primero le hago una pregunta solo para ubicarnos. Usted se graduó en Chicago ya hace bastante tiempo, ¿no? Y Sí, le sí. habrá tocado estudiar con los más grandes, profesores de economía que dio el siglo pasado. ¿Usted tuvo de profesor a personas como Friedman o Stigler? ¿Usted convivía en la facultad caminando por los pasillos con esos profesores? Bueno, cuando yo fui a estudiar a la Universidad de Chicago porque yo fui un monetarista o soy un monetarista desde chiquito nomás. Entonces yo tenía todo el interés de estudiar con él, pero en aquel tiempo las comunicaciones eran realmente lentas y muy costosas. Entonces, en 1979, cuando yo solicité ingreso al Departamento de Economía de Chicago, sobre la base de un folleto en cuya tapa caminaban de espaldas, dándole espaldas, Friedman, que era chiquito, Sí, medía 1,59 m, y Stigler, que era muy alto, medía 1,85 m, casi 1,90 m aproximadamente. Eran íntimos amigos. Entonces yo descanté que él estaría en la planta de profesores, pedí ingreso, me lo dieron y cuando llegué me enteré que Friedman, después del premio Nobel en el año 76, se había vuelto una celebridad mundial, sí, se había claro. jubilado a los 65 años y ya no estaba. Ujú. Pero lo conocí porque él en aquellos tiempos era un hombre joven, un hombre que tenía entre 65 y 70 años, iba frecuentemente a la universidad, se había radicado en San Francisco, en, en, en la Hoover Institution, allá que está en la Universidad de Stanford, Sí. no daba clases, escribía libros, se dedicaba a la difusión y cada vez que llegaba a Chicago era recibido por el pleno de los profesores, por los estudiantes avanzados. Yo estaba ahí, acababa de llegar, y era como recibir a una celebridad Sí, mundial, es como claro si que. vos ahora en eh, Argentina recibieras a los Rolling Stones. sí, claro, Para, claro. para los profesionales, los economistas de Chicago, él era una celebridad mundial y efectivamente lo era. Lo Así era, que lo sí. traté ahí y luego conocí a todos los demás, a todos sus colegas, a ellos sí los conocí Pero, en cursos, los conocí en el aula, en fin. si yo le pidiera, no sé, esto que le voy a decir es un imposible, pero solo para una referencia, a mí sabe que las cuestiones académicas me dan tremenda curiosidad. Si usted Sí. tuviera que subrayar las enseñanzas de, qué sé yo, de un par de profesores que le cambiaron la manera de ver la economía rotundamente, dos, o por su manera didáctica Bueno, son dos. Sí, sí, yo he pensado a menudo en eso. De hecho, mi alma mater es la Universidad de Chicago porque me cambió la forma de ver el mundo. Como dicen los muchachos ahora, que les rompió la cabeza, Sí, tienen sí, esas expresiones que no me gustan, sí, pero a mí me cambió la forma de ver el mundo. Yo había estudiado en una buena universidad argentina, La Plata, el Departamento de sí, Economía de claro. La Plata. Allí estudié con Adolfo Sturzenegger, con, eh, con Alberto Porto, con Dante Simone, con Ricardo López Murphy, que en ese entonces era muy joven, Sí, bueno, y una cantidad de grandes economistas del medio, sí. argentinos. Pero me tocó la época de la dictadura, la época de la Mm, insurgencia, la época mm, de la guerra entre los dos demonios, en sí, fin, todo eso, y eran puros bombazos, sí. y a mí me cortaron la carrera 4 veces. Entonces, en vez de llevarme los 5 años previstos, me terminó llevando 5 y medio, y eso como que anduve con suerte. Aprendí muy poco, me di cuenta luego, Sí. pero yo había sido uno de los mejores estudiantes. Ah, Había aprendido sobre el lenguaje económico, sobre las instituciones económicas,
sobre la historia económica, sobre sí, la principal literatura, sí, los principales aportantes o contribuyentes a la literatura, que no es poco para un economista, es bastante para alguien de 22, 23 años. Cuando llegué acá, yo llegué a un puesto privilegiado en la Secretaría de Hacienda de la Nación. sí, Habían dos grandes lugares donde trabajar en la Argentina. Uno era como economista de Hacienda y el otro era como economista del Banco Central, sí, en el Departamento de Programación Monetaria, que es sí, donde se programa cómo se va a emitir la oferta monetaria. Y de ujú, otro lado se programa el déficit fiscal y cómo se lo va a financiar. Yo sí, estaba ahí, pero éramos amigos de los otros. Eran los mejores lugares que había en la Argentina y yo llegué ahí porque me he sido un buen estudiante. Entonces, en cuanto llegué, sí, me pusieron a prueba y me dijeron, si le va bien, se queda. usted va a elegir universidad. Ah, ok, Entonces, me fue bien, elegí universidad y me fui a la Universidad de Chicago. sí, Juan Alemán, que era mi jefe inmediato, sí, me quiso disuadir y me dijo, no, no vaya a Chicago, vaya a Yale. Era una universidad keynesiana, sí, fíjate vos, que es todo al revés de lo que todo se al cree. revés, pero... Él quería que yo fuera a Yale. mm, Y yo le dije, no, no, yo voy a Chicago porque yo quiero estudiar con Milton Friedman. Y cuando llegué allá, no estaba Friedman, pero conocí a sus colegas, conocí la tradición oral de la Universidad de Chicago, conocí mil cosas de él, leí su literatura y cuando leí su literatura, lo que él había escrito, yo me di cuenta que de manera natural y sin ayuda, yo entendía la teoría monetaria. sí, Y eso me ayudó mucho. Y luego, la otra gran ayuda, la gran orientación fue Gary Becker, que era un exalumno de él y colega, sí, también Nobel, por y a mí al supuesto. principio me iba medio mal, porque no tenía formación. Yo de La Plata no había sacado Claro, formación. y menos matemática. Eran puras bombas y Sí, desaparecidos. sí, Mis compañeros, muchos espada, habían sido chupados y habían espada, desaparecido. espada. Y bueno, pero yo te digo, yo conocía el lenguaje, las instituciones, sabía un poquito de inglés. Sí, Bueno. Entonces, al principio anduve los tumbos hasta que caí al curso de Becker y al cabo de la primera clase o la primera semana, sí, yo me di cuenta que lo entendía, Becker. Sin formación previa yo lo entendía, yo sabía lo que él quería decir. Entonces en ese momento me dije, yo paso. ok. Muchos creían que no iba a pasar. Pero me dije, yo paso y me gradúo. Y así fue. Y ya me encarrilé, pero Qué, los primeros 6 meses fueron bravos. qué linda El historia. inglés, un gran problema. Sí, sí, claro, y mucho más técnico, ¿no? Pero es una... Imagínate que yo iba de San Juan. O sea, en San Juan no se habla no, inglés. está claro Y que no. en la Redonda no se habla Y inglés. menos en esa época, ¿no? Hoy probablemente mucho más. Pero digo, Claro, estamos hablando de la década del 70. sí. Bueno, ahora nos subimos al trampolín y venimos al día de hoy. Y la Argentina está con una crisis probablemente muy grave, muy profunda. Me interesa que usted me cuente lo que usted ve, ¿no? Y, y todo el mundo se pregunta cómo se sale de esto, y si el gobierno lo está haciendo bien o mal. Eh, y deme su primera lectura, por favor. Bueno, mi primera impresión es que la manera de salir con seguridad, más que correctamente, la manera de salir de forma cierta, de manera segura, de manera irreversible de una circunstancia como esta, que es pre-hiperinflacionaria, como la que ya viviéramos hace mucho tiempo, Sí, que viviéramos en el 76, luego que nos llegó a hiperinflación, en el 89, que se transformó en hiperinflación, en el 2001, que apuntaba a una hiperinflación y no, finalmente no fue, y ahora la manera segura es mediante una convertibilidad o mucho mejor con una dolarización. Pero una dolarización enfrenta un problema instrumental irremontable para la Argentina y es que hacen falta dólares. ujú, Porque para llegar a una dolarización, o uno la declara y dice, bueno, yo la declaro, de ahora en más todo se transa en dólares y el público arrégleselas, o sea, con los pesos haga lo que quiera. Entonces lo que habría es una hiperinflación en pesos para, para transformar en cenizas la oferta monetaria en pesos, sí, porque sería innecesaria, nadie la demandaría, puesto que se empieza a transar en dólares. Entonces eso implica un tremendo impuestazo sobre las tenencias monetarias de la gente, mucho empobrecimiento por un tiempo y un gran sacudón social y económico. Entonces por eso es que no se ha hecho, creo yo. Pero esa es la forma segura. o sea, usted El juzga, gobierno. a ver si le entiendo bien, usted juzga que el presidente siquiera se animó a liberar el tipo de cambio del cepo por una precaución a propósito de esto que usted está mencionando. Estoy casi seguro. Del presidente
no lo sé porque yo no lo conozco. Ujú. eh, Pese a que es un economista, yo jamás lo traté, nunca lo Sí. vi. Realmente no lo conozco más que Ujú. por comentarios de terceros y por lo que leo. Sí. Eh, pero he leído los comentarios más técnicos y precisos y he leído reportes escritos por Caputo. Sí. Y ahí me queda bien claro la cuestión de Caputo. Caputo está enteramente conteste, enterado de que él puede ser, ¿cómo te podría decir?, descarrilado por una escapada del dólar. Y una escapada del dólar es una huida del peso. Son cosas opuestas, son simétricamente opuestas. Cada vez que el dólar se escapa es porque la gente no quiere el peso. Ok. Entonces, eh, Caputo quiere evitar eso. Él Sí. sabe que se encuentra en una situación de debilidad Ujú. y por eso es que hay una especie de sobreajuste, un ajuste muy rápido de materia fiscal, una rápida eliminación del déficit, de forma tal que esto permita una rápida reducción del ritmo de emisión monetaria. Ok. Entonces, si se ajusta rápidamente el sector público, aún cometiendo inequidades e ineficiencias como el congelamiento de la obra pública en todo el país, esto permite que la tasa de emisión monetaria o la tasa de crecimiento monetario que venía a un ritmo del 250% anual el año pasado, Sí. caiga a un ritmo de el 30% en lo que va del año aproximadamente. Estoy figurando números, no sé el Ujú. número exacto, pero anda más o menos en esa magnitud o menos. Ujú. Entonces, claro, la demanda de dinero viene creciendo a un ritmo del 250% anual, la oferta de dinero empieza a crecer a un ritmo del 30%, o sea, baja del 250 al 30%, hay un apretón monetario, hay una apreciación del peso en el mercado libre, que es lo que vos estás viendo, se aprecia todo el salto inflacionario y demás, el tipo de cambio cayó de 1.200 a 1.030, ¿Y, y, 1.020, y el cómo? paralelo, Y y hay cómo? una recesión. Ok. Eh, Entonces, ese es el problema. Entonces, pero Caputo tiene mucha conciencia de que él podría ser descarrilado, ¿verdad? Que el programa se le podría desmadrar por una corrida contra el peso. Ahora, Eh, 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 en- inicialmente, Caputo, dentro de las primeras medidas y concomitantemente con estas, digo, con el ajuste fiscal y con el cierre del grifo monetario, ya por dos veces, fue bajando la tasa de interés en pesos, lo cual parece hasta un poco arriesgado, porque bajar la tasa de interés en pesos parece como invitar a que se liberen pesos y justamente vayan en la dirección contraria a la que él espera. ¿Cómo se explicaría esa jugada? bueno, se explica porque la tasa de inflación está cayendo dramáticamente. Ujú. O sea, la inflación del mes de, a ver, diciembre fue el 25%, la inflación del mes siguiente, enero, fue del 20%, la inflación de febrero, ahora acabamos de conocerla, ha estado entre el 13 y 14%. Hay indicios de que la inflación semanal está cerca de cero. Hay evidencia de que puede haber, mejor dicho, de que hay caídas de precios en determinados sectores. O sea, él entiende, por lo que yo le leo y lo escucho, él entiende, lo mismo que el presidente, también consulta la misma información, que la inflación va a seguir siendo importante, pongámosle cerca del 10% en los meses que vienen, eh, pero que hay una parte a la que le llaman núcleo, que va a ser muy baja, y hay otra parte, que es la que va a elevar la inflación, que es el ajuste de las tarifas. Ujú. Por eso es que están postergando, ¿verdad? Me refiero a las tarifas del agua, de la electricidad, del gas, del transporte, O sea, pero el objetivo de ellos es seguir subiéndolas hasta llevarlas a niveles que compensen las finanzas de las empresas prestadoras para justamente dejar de subsidiarlas y dejar de emitir. se ha leído, se lee, y yo noto cada vez más economistas que dicen, y yo tiendo también a creer eso, a convencerme de eso, no sé, me parece, pero eh, que hay una precaución de muchos economistas, cada vez más, sobre lo que frecuentemente en Argentina se llama atraso cambiario, ¿no? Dice, mirá, el dólar cae,
Pero las paritarias de enero y febrero en muchos sindicatos fueron fuertes, en dólares, digámoslo así, porque el dólar no se mueve prácticamente. Y entonces hay que tener mucho cuidado con lo que sería la apreciación del peso. ¿Usted qué importancia le asigna a esto y si lo ve igual o distinto? Yo le asigno importancia, pero como vos decís, como yo soy un viejo economista, eh, yo ya conozco las reacciones de la economía argentina, en particular de una economía tan cerrada como la Argentina, y puedo decirte que no hay en nuestra historia, y probablemente en la historia del mundo, una política exitosa de estabilización monetaria, es decir, una política de rebaja importante de la inflación o una política de desinflación o antiinflacionaria importante sin atraso cambiario. Esto es, sin una caída del poder de compra interno del dólar. O sea, es consustancial. Entonces, lo que uno debe preguntarse es cómo hacer para que la caída sea la menor posible. Acá esa caída está ocurriendo por una suerte de undershooting del Sí, tipo de cambio, o sea, una sobrereacción a la baja del tipo de cambio, justamente por lo que te dije, porque la demanda de dinero ha continuado creciendo en los meses iniciales al ritmo de la inflación, en tanto que la oferta crece más lentamente. ahora, algunas veces Esto provoca hablamos, que se aprecie el peso en sí, el mercado libre. sí, sí, es lo que está ¿Eh? pasando. Ahora, algunas veces Ahora, hablamos, a ver si sí, sí, ahora, mirando a largo plazo, sí, y si vos pensaras, por ejemplo, en una convertibilidad, porque yo pienso que todo esto, que no te lo he dicho todavía, si el gobierno tuviese éxito y continuase arrojando superávit fiscales y llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sacara ciertas piezas de legislación importante aprobadas del Congreso, sí. eh, yo creo que habrá algún préstamo, probablemente del fondo, probablemente de Wall Street, y se va a levantar el cepo y al día siguiente, según lo que dice el propio Milei y Caputo, habrá una competencia de monedas. Yo no sé qué significa exactamente eso para ellos, yo no lo sé, así que no me puedo jugar sobre eso ni aclarártelo porque no sé qué hay en la cabeza de ellos, intuyo, eh, lo cual terminaría, según ellos, y en ese caso sería correcto, en una suerte de dolarización o convertibilidad o cosa por el estilo, ¿verdad? Usted ve que Eh, las políticas del gobierno aparentemente están como apuntadas en función del discurso de Milei yo de hace. creo que es así. Ok, Que ok. yo creo que es así y eso es lo que escribió Caputo con la colaboración de Bausili y dos economistas más Sí, en mayo del año pasado, cuando estaban empezando a tratar con Milei, eh, y lo presentaron como una alternativa a lo que estaba proponiendo entonces Ocampo. sí, Ocampo Emilio, decía sí. que él iba a conseguir fondos de alguna manera por medio de una arquitectura financiera sui generis, pero que eran inciertos, todo el público los criticaba, y Caputo se acercó a él, hasta donde yo entiendo, y le dijo, mira, yo haría esto, y a cambio de un buen programa fiscal, que es esto lo que estás viendo ahora, Sí. un buen programa fiscal que reduzca dramáticamente el déficit fiscal, mejor dicho, que lo transforme en superávit de un guadañazo como ahora, yo te voy a conseguir 15.000 millones de Bueno, Wall Street o del Fondo Monetario Internacional. primero que nada, me Eso es lo que imagino. estamos hablando ahora. Sí, pero primero que nada, además, tuvo que boxear al mercado cambiario, ¿no? Porque ha comprado dólares sin parar, eso es cierto, ha emitido algunos pesos para comprar esos dólares. Digo, hay una especie bueno, de control de daños o de cierta manipulación. No se pagan las importaciones todas de un saque, sino que en 3, 4 veces. Inventó unos BOP reales que fueron ingeniosos. O sea, hay toda una ingeniería del día a día para ir llevando esto, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que me nace a mí es la siguiente, digo, con este ajustazo, porque existe, la recesión se marca muy fuertemente, hace falta entrar a cualquier comercio, uno se da cuenta, los mismos ¿Eh? indicadores de industria, no estamos diciendo nada nuevo, es una recesión probablemente la más importante de la historia de Argentina, según mi memoria dice. Eh,
Y la vida de las empresas empieza a tener algún riesgo, porque muchos de los precios de las empresas, de lo que se vende, estaban pensados con un dólar mucho más alto. En Argentina esos mecanismos de indexación son muy habituales. O sea, ante la duda, en Argentina siempre se suben los precios. En cualquier caso, ¿no? Salvo que haya algo que lo evite, como fue, qué sé yo, a fin del 98. Pero ¿eso cómo jugaría con este contexto actual? Y las empresas se equivocaron, como nos equivocamos todos. Ujú. Yo en diciembre estaba convencido de, a mí me llamaba mucha gente, parientes, amigos, demás, diciéndome, tasa o dólar. Y yo les decía, y más bien dólar. Y me decían ellos, pero a 1.200 yo no compro. Y yo les decía, y en una de esas tenés que comprar a 3.000. Vamos a ser francos. Mucha gente estaba pensando en eso. Era una situación muy delicada. Sí, sí, claramente. Y bueno, entonces, así como yo pensaba de esta manera, otros cotizaron sus productos con un dólar de 1.500, 1.800, en fin, de manera de estar resguardados eh, ante una situación de escapada o de este tipo. Bueno, esa gente se equivocó, entonces Sí, sí. tiene que, tiene que deshacer esa equivocación, pero más importante que eso, eh, hay recesión por el método de estabilización que se ha elegido. Sí, sí, sí. Milei anticipó que íbamos a Si la hubiera deflación. habido una convertibilidad, habría habido expansión Sí, en vez de recesión. sí, Pero para una convertibilidad, una recesión, hace falta dólares, no hay dólares. sí. Entonces era inevitable, Ahora, creo yo, porque por déjeme, otra parte, el mismo Milei algo tenía que hacer. Si no podía hacer una convertibilidad, bueno, tenía que bajar a los hachazos el déficit fiscal y no emitir. Y al no emitir, como la gente no termina de creerle, entonces el dólar se aprecia. Mejor dicho, el peso se aprecia. sí. No, El no, peso se aprecia. yo no Y soy el país se encarece en dólares. no, claro, se encarecen dólares. Yo no Se encarece. no voy a juzgar la política del gobierno, porque en realidad hay que estar ahí, ¿eh? Habría que haber estado ahí en diciembre para ver Claro. por dónde agarrar, ¿no? No, no es fácil. Digo, cualquier cosa que hubiera hecho con el diario del lunes es fácil, pero el primer día era bien complicado, ¿no? Entonces, eso digámoslo Sí, tal cual es. Ahora, yo me pongo a sí. pensar esto, y ayúdeme usted, porque la Argentina, usted mismo lo dijo, un país muy cerrado, muy regulado, con mucha concentración de algunos sectores y muchos compartimentos estancos. Entonces, por ejemplo, probablemente las dos acerías más importantes de Argentina no están cerradas, alguna a lo mejor hasta está despidiendo gente. Esos precios están muy por encima de los precios internacionales. Digo, pero claro, ese costado de la economía argentina está cerrado como muchos otros, y si la economía no es competitiva, no está abierta, a la hora de acomodar sus precios a los del resto del mundo se tarda mucho más. O sea, la recesión puede ser mucho más larga, nos puede costar mucho más desempleo. Estoy razonando mal. Hay algo, sí, efectivamente no estás razonando bien, creo yo. Adelante. Porque cuando el ajuste es tan marcado, es tan contrario a la tradición argentina, que es una tradición chanta, Ujú. es una tradición de falta de compromiso, una tradición de default, ¿no? Sí, Ha sorprendido mucho al mundo. Ha sorprendido al Fondo Monetario Internacional, ha sorprendido a Wall Street, ha sorprendido a los europeos. Todo el mundo está sorprendido. sí. No se esperaba eso de la Argentina. En realidad, porque hay muy pocos ejemplos históricos eh, re- sobre ajustes fiscales tan rápidos, ¿no? Y tan pronunciados. O sea, fíjate que acá estamos pasando de un déficit primario, o un déficit financiero, perdón, incluyendo los intereses de la deuda, de 5% en la Administración Nacional, estamos pasando a un superávit financiero. O sea, Sí, sí, agregándolo. pongamos que sea 5 de operativo más 8 o 10 de Sí, intereses. más 2 puntos. No meto lo del Banco Central, no, Ah, no ok, lo meto. ok. Es un giro de 7 puntos sobre un gasto público de 40 a 42. Es mucho, es un giro de un sexto del gasto público, hecho en apenas 2 meses Sí, o un mes, o sea, muy rápidamente. Entonces,
nadie le asignaba demasiada credibilidad y la prima de riesgo argentino, el 22 de noviembre, el día del balotaje, estaba en 2.400 puntos básicos. Esto significa que una empresa argentina que quisiese, una empresa o cualquiera en el mundo que quisiese tomar capital líquido de Wall Street o de Londres y hundirlo dentro de la jurisdicción argentina para hacer una ruta o para hacer un puerto o una fábrica o una universidad, cualquier tipo de emprendimiento, tenía que exigirle esa inversión la tasa que rinde el bono americano, que es una tasa segura de 5% anual en dólares, te tenía que sumar 24 puntos. Sí, 30, O sea que tenía 30 que puntos. Imposible. 29. Imposible. O sea, imposible. No hay empresa que No, haga eso. no. Bueno, entonces, ¿dónde está la prima de riesgo argentino ahora? ¿Dónde cerró el viernes? 1.000 puntos 1.400. abajo, ¿no? Claro, 1.000 puntos abajo. 1.400, Ah, 10 puntos abajo. ah. Eso es muy reactivante. La reactivación viene por ahí. Si él continúa haciendo esto, el gobierno continúa haciendo esto, la, la pagabilidad, llamémosle así, el cumplimiento de las obligaciones del soberano argentino, o sea, el Estado Sí, argentino, va a ser cada vez mayor, la probabilidad de cumplimiento, y la prima de riesgo argentino debería ir de cabeza hacia 900 puntos, que es sí, sí. altísimo. ¿Qué es lo que dijo O- el presidente? O sea, suben los bonos y cae y suben fíjate vos que vos me decís que todas esas empresas que están en mala situación, ¿verdad? En Rosario, Sí, en el resto del país. Sí, está bien, está en mala situación, pero yo veo la cotización de los ADR argentinos en Wall Street, se han duplicado. sí, pero Pero se han duplicado, ¿eh? no, Fácilmente, se han duplicado. lo tengo claro y probablemente se vuelvan a duplicar, pero mi pregunta es ¿Y esta por otra. qué será? No, ¿Por qué no, será? probablemente sea por lo que usted dice, pero mi pregunta es otra. Digo, en el mientras tanto, y acá quiero que me ayude a enmendar el error que tengo. Digo, en el mientras tanto, si usted no baja los precios, difícilmente vaya a vender, digo, porque, o sea, si tiene algunos precios que están bastante por arriba de lo que cuestan las cosas en el resto del mundo, porque lo fijaron más alto, por lo que fuera. Y me puedo imaginar varios precios que tengo en la cabeza de cosas que cuestan acá mucho más caras. Digo, para el poder de compra de la gente a esos precios, yo me imagino que algunas de esas cosas tendrán que bajar. Y no me parece a priori tan fácil. ¿A usted le parece que... Dos preguntas, si van a bajar y si eso es fácil? Yo, yo creo que no creo que sea difícil que bajen. Mm, Eh, Preguntémonos por qué las cosas están arriba. Las cosas están arriba en un principio por un consenso de parte de los oferentes o de los productores argentinos en las firmas sí, respecto de que podía fallar el plan de Milei sí, y que el tipo de cambio podía estar en 1.500, sí, 1.600, 1.800 pesos, ¿cierto? sí, Entonces incorporaron ese precio. Bueno, hay evidencia de que se equivocaron. sí, Entonces, uno solo no lo va a hacer, pero el conjunto va a ir haciéndolo. Y el que no lo haga va a perder mercado. Ahora, ¿quién los va a ordenar? Bueno, su propia creencia. Es decir, ellos van viendo lo que va pasando en la economía, van escuchando a gente como yo y escuchan a 10 o 15 como yo, ujú, leen los diarios, ven los programas de televisión, escuchan a la gente del exterior y se van dando una idea de que se equivocaron o tal vez piensen que no, que esto va a explotar de todas maneras, entonces ellos creen que no se equivocaron. Entonces es un juego de fuerzas entre la creencia de que se equivocaron y que no se equivocaron. Ahora, hay ciertos precios que más allá de esta creencia, de este error sobre el tipo de cambio, están altos porque, ¿y por qué no tienen? Porque es el verdadero costo marginal de ese producto. O algo, el costo de un producto el precio, es el precio de exportación en Miami, sí, más el flete y el seguro que te cobran hasta Campana o Rosario o sí, Buenos Aires, más el sí, arancel que te cobran a la entrada a la Argentina, sí, más el sobrecosto producto de alguna cuota sí. Y el impuesto que país, ¿no? limita la Mm, importación, más algún, alguna coima o sobrecosto aduanero, más algún sobrecosto cambiario, mm. más algún sobrecosto financiero. Pensar que en el caso de muchas empresas que importan para luego vender adentro del país, esas empresas usaban el crédito comercial del exterior, pero Sí, como no pagaron sus productos, o sea, ellas cobraban, vendían acá,
cobraban en pesos, le daban los pesos al Banco Central para que los convirtiera en dólares y les pagara a quienes las financian de afuera, el Banco Central se quedó sin dólares, dejó de pagarles a las empresas que los financiaban, a los de adentro, perdieron el crédito comercial y les cuesta mucho recrear el crédito comercial. Eso se traduce en un mayor costo. Ahora, Te lo digo, o sea, yo hace un año que trato de comprar neumáticos para mi auto. no, sí, claro. Los neumáticos valen $200, ahora valen $600. Sí, sí, Las es baterías, increíble. lo mismo. Toda clase de productos pasa eso. Pero eso depende de muchas cosas. Quizá haya un error en el pronóstico del tipo de cambio. Creo que eso se diluye solo, se corrige solo, sin política del Estado, simplemente con éxito tras éxito, Sí. o con superávit tras superávit. Sí. Y luego tienen que normalizarse los canales aduaneros, financieros y cambiarios. Entonces eso va a llevar a una caída de los precios, ¿no? Ahora, no sé por qué a mí se me ocurre, y otra vez lo pongo para que conversemos y veamos si lo que digo tiene sentido o no. No sé por qué a mí se me ocurre que cuando uno de golpe a las 12 de la noche como Cenicienta se da cuenta que estaba viviendo por encima de sus posibilidades, que había una magia que le permitía consumir en base a deuda o en base a una emisión descontrolada. De golpe aparece el frenazo y aparece la realidad, ¿no? Es como uno va montado en la ficción hasta que el globo estalla y bueno, eso es una crisis generalmente, ¿no? Ahora, cuando hay estas crisis, que son muy violentas, muy marcadas, pasó a lo mejor eso en 2001, el tipo de cambio en aquella oportunidad se escapó mucho, los salarios en dólares cayeron también mucho, y de golpe la economía se reactiva porque se sustituyen importaciones y uno tiene la esperanza también de que el país pueda exportar más si es que logra liberar algunas desregulaciones y ganar en eficiencia y que el crecimiento sea genuino. No está claro que estemos cerca de eso, ¿no? ¿O no está claro? No, tenés enteramente razón, enteramente. Bueno, ahora nosotros estamos en una fase macroeconómica, estamos en una fase fiscal y monetaria. Es una fase de estricta estabilización. ¿Qué significa esto? Estricta desinflación. El gobierno de Milei quiere dos cosas. Quiere dos cosas. Bajar la inflación y bajar la inseguridad. Además de una batalla cultural que libra también. Sí. Pero esencialmente su compromiso es ese. Quiere bajar la inflación y bajar la inseguridad. En materia de inflación, ahí está en la lucha. Y hay muchos daños colaterales. Pero hay un gran beneficio. El gran beneficio potencial es que allá por agosto o septiembre la inflación sea de, ponele, 3% mensual o menos. Ese es el gran beneficio. Que se levante el cepo, que se normalice el comercio de exportación e importación, ¿no? Sí, que todos los platos rotos que se están juntando y que todas las facturas que se estén pagando hayan tenido un sentido, ¿no? Exactamente. Bueno, luego viene la parte de eficiencia, de una mejor asignación de recursos para la exportación y también la importación. Entonces ahí debe venir la apertura que yo no entiendo, realmente no entiendo, y lo he dicho 1000 veces en Twitter, yo no entiendo por qué no es prioridad para los libertarios ni para Milei. Porque ellos han mandado un decreto de desregulación general de la economía donde se toca prácticamente todo, menos la apertura comercial del país al mundo. Qué interesante lo que dice. Para mí es inverosímil. Yo no lo entiendo, porque para un liberal, mucho más para un libertario, el ABC es la apertura al mundo. Sí, libre comercio, claro. Un liberal que no asume esa necesidad o que no entiende que el país deba comerciar libremente con el mundo, no es un liberal, por lo menos en lo económico, no es un liberal. Ese es el primer punto. Después vienen los registros automotores y la ley de despido, que son importantes, pero es la apertura. Yo no digo que la hagan ya, yo digo que por lo menos se hable de ella. Sí, estén batiendo el parche como del déficit fiscal, claro. Entonces, o sea, la apertura es la gran desregulación. Y eso es lo que va a dar vuelta al país en la fase, en el aspecto real, como un guante. Menem no la hizo. Yo se lo reproché a Menem cuando lo conocí, una vez que ya había dejado la presidencia, y le pregunté, yo le dije, pero mire, he sabido que en el Salón Oval Clinton le ofreció a usted
que la Argentina entrase al NAFTA. Yo solo había escuchado en una reunión del CARI a Oscar Camillón, ministro de Defensa. Sí. Luego hablé lo mismo con Cavallo. Y los dos me dijeron, sí, en efecto, en efecto. Pero ¿y por eso fracasó la convertibilidad o por otra cosa? No, eso fue en el año 94. Ah, En el 94, Clinton, en el Salón Oval, en virtud de los cambios introducidos por Menem y el apoyo a Estados Unidos en el sí. Golfo, le ofreció entrar al NAFTA, Ahora, junto con México y sí, Canadá. sí, Y él dijo que no. Y yo le increíble. pregunté, ¿Y por pero qué? ¿se da cuenta del tamaño de ese error? Y me dice, pero en ese momento estábamos finalizando el acuerdo con Brasil y creímos que era algo equiparable. Bueno, no tuve. ¿Qué iba a decir? No, no, Bueno, le entiendo, le entiendo. eran, Usted en aquel momento, digo, cuando la convertibilidad está saliendo y está por estallar, yo creo que, a ver, corríjame, pero a mí me parece que usted era partidario de dolarizar ahí mismo, es decir, a ver, muchachos, hagamos sí, algo que claro. dure. Estamos hablando Yo era 20. partidario de dos cosas. Era partidario de dos cosas allá por el año 2001, cuando veía que se caía la convertibilidad. Yo creía que la Argentina tenía que dolarizar, Sí, y para mí dolarizar no es solo el canje obvio de los pesos por los dólares, sino la instauración o el establecimiento en un país de una banca de sucursales de bancos de matrices extranjeras, para evitar la corrida. O sí, sea, una la integración, convertibilidad o la dolarización tiene tremendos, dos enemigos tremendos, que la pueden hacer volar y llenar al país de odio y resentimiento contra el liberalismo. El primer enemigo, que es letal, es la corrida contra los depósitos bancarios. Entonces uno debe crear un sistema sí, bancario sí, a prueba de corridas. ok, está claro. Segundo, el otro gran enemigo que tiene la convertibilidad, que le va corroyendo la credibilidad, es el tachín del atraso cambiario, que lo sufrió la tablita de Martínez de Oz con justa razón, y lo sufrió también sufrieron Cavallo y Menem con la convertida, que era un programa mucho más integral, pero que no abrió la economía realmente. Entonces, la Argentina, yo creo, debería entrar en una dolarización, pero solo en la medida que cumpliese estas dos condiciones. Primero, instaurar una banca offshore, y segundo, eh, abrirse al mundo suscribiendo acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con China, con India, con Mm, Japón, con mm, Canadá, mm. con Corea del Sur, ¿verdad? De manera que los shocks que reciben en el futuro, por ejemplo, un shock Sí, negativo, sí. no implique una suba espantosa del dólar y una gran caída de los salarios en dólares, y que por el otro lado, cuando al país le vaya bien, no haya tanto atraso cambiario. Porque cuando un país, mientras más abierto está, más amortiguado está el movimiento de los salarios en Ah, dólares. muy interesante. Muy Hay interesante. otras formas de amortiguar el atraso cambiario o el movimiento de los salarios en dólares, como por ejemplo el control del gasto público, ¿no? Ujú. O incentivos diferenciales en el avance tecnológico. Pero fundamentalmente yo creo que la gran herramienta en contra del atraso cambiario, pero no digo ya en este momento, lo digo en la situación de un país dolarizado, ya estabilizado y demás, es una red de acuerdos de libre comercio a la manera en que lo hicieron Sí, Chile, Chile, claro. Perú, Sí, sí. Colombia, México, Canadá, Mm. España, que lo hizo contra toda Europa, y Déjeme, otros países, sí. países que están en Asia y demás. Déjeme hacerle dos preguntas a propósito de otras cosas que resuenan, ¿no? Concretamente son estas dos. Una es una preocupación, y yo creo que usted esto lo ha venido despejando en su explicación, respecto de la inexistencia decisiva, definitiva o nítida de lo que llamarían un plan un plan de estabilización más completo, como que ponga más nítidamente a dónde están yendo las variables económicas, a dónde tendría que converger el dólar, cuál es la inflación que esperan, como si hubiera que articular mucho más variables y proponérselo a la sociedad, o mostrárselo o explicárselo. Hay mucha gente que dice, mira, no está tan claro esto y un plan de estabilización es más complejo que este guadañazo. ¿Usted suscribiría eso o le parece que no es oportuna esa crítica? No, no lo suscribo y veo una crítica encubierta. Mm, ok, Yo bueno. veo una crítica atenuada.
¿no? Que Ok. una crítica elegante al plan. Sí. No, 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 No yo lo ve. creo que No lo acá ve. hay un señor. No. Acá estamos experimentando un señor plan de estabilización. Ok. Ok. O sea, Buena a aclaración. esto le podés decir cualquier cosa menos plan de estabilización. O sea, había un déficit fiscal del 5% del producto, ahora hay un superávit de 2. Sí, un ajuste y machazo. Sí. Había un déficit primario y ahora tenés un superávit Ah, primario de 2. O sea, un superávit financiero de 0. Segunda Si eso no pregunta. es ajuste, ¿qué es ajuste? No, Ahora, vos me podés decir, y en consecuencia, la oferta monetaria ha caído, digamos, no la oferta, sino la tasa de crecimiento de la oferta monetaria ha caído verticalmente. Cualquiera, eh, a cualquiera que le preguntes, bueno, proyectame la tasa de inflación y va a tener que tenerlo en cuenta. Si te dice que es una tasa de inflación alta, lo que él está suponiendo es que no aguanta el plan. Si el plan aguanta la tasa de inflación, y bueno, la tasa de inflación pero, va a ¿por aterrizar qué, en niveles muy bajos. ¿por qué no podría aguantar el plan? Porque no puede aguantar la guadaña de los primeros 2 meses, que es lo que dicen algunos. Dice, mirá, estos 2 meses guadañó, licuó, pero esto no es para siempre, dicen algunos. Es muy fácil que no aguante. Pensá que gran parte del ajuste ha caído sobre los hombros de los jubilados y Sí, de muchos jubilados, que son la mayoría, más del 50%, que son jubilados sin haber aportado, ¿no? o sea, Están en la mínima, no que no aportaron, aguante, que no aguante, si le entiendo bien, es que tenga que volver a emitir. Y ahí se le va todo al diablo, así sería. Claro, claro, o sea, Ah, que no ah. aguante la presión. Sí, O sea, sí, pensá que sí, este gobierno frenó la obra pública sí, claro. y se han despedido decenas de miles de personas. La frenó, nunca había pasado eso. Sí, claro, las presiones van a ser fuertes. A Macri ni se le habría ocurrido, No. porque era un gobierno un poco más desarrollista. No, no se le habría Mm, ocurrido. mm, Este hombre, eh, Milei, la frenó. Él dijo, quiero emisión cero, para que haya mm, mm. inflación cero. ¿Qué tengo que hacer, Caputo? Caputo le dijo, el déficit tiene que ser Cero, cero. cero. Y entonces preguntó, ¿y qué hay que hacer? Y bueno, hay que bajar a los guadaños. ¿Qué? La obra Sí, pública, sí, sí, que sí, sí. es algo sacrosanto, le bajó a los jubilados. ¿Y a quién le va a bajar si no? Si los jubilados se llevan el 50% del gasto público nacional. Ahora, ¿Me déjeme. puede decir a quién le va a No, bajar? no, no, le entiendo el punto, pero déjeme hacerle otra pregunta más porque hay cosas que están flotando y que me parece que está Perdón. bueno repensarlas, ¿no? Digo, alguna gente dice, bueno, está bien, pero aunque vaya bajando la tasa de interés, aunque vaya bajando la tasa de interés, en pesos, medida contra el dólar es muy atractiva, porque el dólar está ahí quieto y en pesos las personas que apostaron a eso o que jugaron a eso están eh, Ah, acumulando en dólares. Dice, mira, al fin del día esto se sostiene porque acá hay un juego de carry trade. Están entrando algunos dólares, llamémoslo especulativos, si lo queremos poner entre comillas. Y a Macri le entraron dólares por 2 años así, pero después se le fueron y así quedó como un cascarudo dado vuelta. Digo, esa crítica, ¿que ¿usted le asigna alguna importancia? ¿Hay alguna advertencia en ella? ¿Es una crítica indebida? ¿Es razonable que pase esto que está pasando? no, y toda vez que la prima de riesgo país cae de manera tan acusada, como en este caso, ¿no? Sí. 10 puntos en Eh, 2 meses, eh, se ha caído de 24% anual en dólares a 14%. sí. Eh, lo menos que vos esperás es una reversión de la salida de capitales y eventualmente entradas tímidas de capitales. Ok. Y contra eso no se puede hacer nada. Cuando a Pedro Pou en la década de 90 le decían, no, pero fíjese que está apareciendo muchos capitales, esto ocasiona un atraso cambiario. Y él le decía, ¿y qué quiere? Si la chica es bonita, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a espantar a la gente? Se atrae, atrae. Si el país empieza a transformarse en la percepción del público, en una especie de Eldorado, en un país que tiene, en fin, un nivel normal que alcanzar, que ha estado muy postergado, bueno, puedes parar la entrada. Mm. Eh, o sea, que haya un carry trade como el que yo vi eh, en tiempos de Sturzenegger, en el año 16, Sí, 17, sí. yo no veo algo No, de ok, esa magnitud. ok. Yo no veo al gobierno colocando LEVAC o LELIC o como se No, no, está llamaran bajando la tasa. El tema es que aún así todavía. luego en dólares. Sí,
No, simplemente los dólares que han entrado al Banco Central es porque a efectos de frenar la caída del paralelo y que no pase a 900, sino que se mantenga ahí en 1020, Sí, 1000, sí, 1020, sí, y el gobierno sale y compra dólares, sí, emite pesos, sí. y de esa manera, con esa emisión de pesos, eh, de alguna manera atenúa el gran exceso de demanda de pesos que ha producido. Pensate que, lo digo por tercera vez, o sea, la demanda de dinero venía creciendo a un ritmo del 250% anual, la oferta al mismo ritmo, ahora la oferta está creciendo al 30%. Entonces, hace falta dinero. Entonces, ¿cómo lo proveen a ese dinero que está creciendo? Y bueno, contra acumulación de dólares. Sí, claro, lo entiendo perfecto. Lo entiendo Eso es lo que perfecto están y haciendo. es razonable No también. es el escenario de Sturzenegger, del inflation targeting y de esas cuestiones que vimos entonces. Es otro escenario. Le voy a hacer una última consulta, porque nada, recorrimos todo el escenario, el fenómeno económico, la dificultad económica, eh, con una perspectiva bien macroeconómica, ¿no? Y algunas veces tocamos algunas cosas micro, pero bueno, estamos en una primera fase de estabilización y entonces lo micro pareciera que se va a acomodar si se desregula el país, si salen otras legislaciones, si se abre la economía, en fin, todo lo que tiene que ayudar a la competitividad, a ganar en productividad y eso. Ahora, hay un asunto acá que parece no menor, porque es el no transable más importante, que es el salario, y también ahí hay algunas distorsiones muy fuertes, ¿no? Tenemos unos bandazos increíbles, algunos gremios que han negociado muy bien todo el año, estoy hablando de metalúrgicos, o a lo mejor estoy pensando en petroleros, aceiteros, no sé, sanidad. Algunos gremios que están bien, y después tenemos todo un resto, un mercado laboral informal, gente que se defiende como puede, y hasta empleados de comercio que tienen algún aumento, pero los comercios no venden nada. Si uno se enfoca en esa realidad, porque los sueldos funcionan a lo largo y ancho de toda la economía, digo, y son una variable súper importante, en dólares o en pesos o en lo que fuera, contra el nivel de precios o contra la productividad, contra lo que sea. Ahí no tenemos otro cepo, un candado muy fuerte puesto, que es el que explica, no sé si el desempleo actual que no era tanto, pero el que viene y sí la informalidad. ¿Cómo se destraba ese lío de tantos años de la Argentina corporativa? Pero, ¿qué lío? Yo, ¿Qué yo, cosa hay que destrabar? yo veo que, ¿Sueldos? yo veo que los sueldos tienen unos compartimentos estancos más impresionantes que las industrias o comparables a los de las industrias. O sea, a ver, a lo mejor esto tiene poco que ver con nada, pero los sueldos de los camioneros se mantienen bastante bien, los sueldos de metalúrgicos se mantienen bastante bien. Digo, contra la inflación, ¿eh? No es que la gente gane mucho en Argentina, pero hay fuera del circuito del empleo formal unas lagunas increíbles de informalidad donde los salarios se negocian de otra manera y funcionan de otra forma. Digo, ahí yo noto que hay como una esclusa, digo, ahí también está regimentada la Argentina, en beneficio de algunos que están dentro del sistema y a lo mejor probablemente en desmedro de todos los que están afuera, o por el impuesto al trabajo, por lo que sea. ¿Se puede pensar en un reacomodamiento de la Argentina sin reacomodar esas variables? ¿O a su juicio ahí no hay nada que reacomodar y va marchando todo bien? No, no, yo creo que se tienen que reacomodar solas, o en todo caso, los lineamientos que ha ido dando el gobierno, o la evidencia del pensamiento del gobierno es correcta. Ellos en el decreto de desregulación que proponían, eliminar o atenuar las leyes de despido, ¿verdad? Sí, De manera que los costos de despido fueran menores y que los plazos de prueba del personal contratado fuera mayor, ¿no? Para recién contratarlo con efectos permanentes. A mí me parece que se tiene que avanzar por ese lado, desregulando el mercado laboral, y en cuanto a lo otro, favorecer las negociaciones sectoriales y en lo posible industria por industria. claro. Que, Y, y la tarea principal del gobierno es decir, señores, vamos a mantener el superávit fiscal, créannos. Y como la gente no le va a creer, y con justa razón, en virtud de la historia argentina, van a tener que pasar meses y meses
se va a tener que acumular un superávit tras otro, hasta que la gente va a terminar creyendo. Y entonces la gente va a saber que no va a haber más emisión. Entonces la gente va a empezar a ver el dólar en niveles relativamente bajos o a los niveles de ese momento, y los salarios van a empezar a ser, o la actividad económica se va a reformular en función de un horizonte más amplio y con los precios del momento, y los sueldos se irán ajustando a medida que se vaya ajustando la actividad económica, y irán guardando relaciones más normales entre los sectores formales y los informales. Supuestamente el sector informal debería decrecer y el formal crecer si avanzara la legislación laboral, y, y ahí irán reflejando las productividades. Pero lo mejor que puede hacer el gobierno es decir, señores, estamos cumpliendo nuestra palabra en materia fiscal y monetaria. Acá hay déficit cero, hay emisión prácticamente cero. No puede ser cero la emisión porque si no provocaría deflación. Comprarán algunas reservas, vamos a liberar el cepo, se va normalizando la economía, ahora hay un horizonte más claro, vamos a desregular el mercado laboral y en lo posible desregularlo hasta la empresa, ¿no? Y a nivel de empresa quiero decir, y ustedes acuerden los sueldos que correspondan. Bueno, para eso ¿Cierto, falta un no? rato, ¿no? Falta un rato. Eso es liberalismo, ¿verdad? Sí, Sí, claro que falta un rato, pero no tanto. O sea, si la situación fiscal se consolidara sí. a lo largo del 24, yo creo que este es un año de prueba, ¿no? Si llegáramos a abril del año que viene con una situación consolidada, baja inflación, un par de leyes aprobadas, salida del cepo, es probable que Milei gane con buenos números la elección del 25. El año que viene es el 25, hay elecciones legislativas, el programa se consolidaría y al consolidarse seguramente las expectativas también se consolidarían en un buen sentido, en un sentido expansivo, y, y luego seguiría la reforma estructural, Ujú. la reforma real, ¿no? Bien claro, bien claro. Jorge, mil gracias. Es siempre un gusto hablar con usted y le hace honor al nombre del programa, ¿no? O sea, esas personas que ayudan a pensar afuera de la caja y a ver cosas que habitualmente no vemos. Vamos a ver qué es lo que la fortuna política y la Argentina nos trae por delante, porque eso es siempre un interrogante difícil de descifrar antes, ¿no? Pero gracias por la ayuda, ¿eh? Le mando un abrazo Bueno, muchas muy gracias, fuerte. Walter. Que pase bien. Bueno, hasta luego. Adiós. He tenido el gusto de conversar con el doctor Jorge Ávila, un economista, a mi juicio, de los mejores, economista de la Argentina, monetarista, que se dedicó toda la vida a esto, a estudiar las cuestiones monetarias, y, y que le puso un subrayado al esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno, lo ha jerarquizado a un objetivo primordial del cual dependen todas las otras cosas, inclusive la suerte del plan, ¿no? Pero bueno, una lección de economía fantástica. Espero lo hayan disfrutado. Los espero la semana que viene en Error Tipo 2.